entregado y bueno, hubo ahí un detalle que espero que no vuelva a pasar. Álvaro, ¿ok? Por favor. Sí, profe, una disculpa. Y me avisas ahorita ya que está arriba, por favor, el documento. Bien, miren, somos 20, todavía yo creo que van a seguir entrando. Entonces, vamos a... Sí, Emanuel, ¿alguna pregunta? Es que a mí, que soy del equipo 11, y a mi compañero Cristian, Ah, se sí, nos cierto, devolvió que... es el otro punto, sí, también yo pienso que ha de haber pasado algo parecido, ¿no? Porque no estaba su archivo no está arriba. Entonces, a ese punto iba el equipo 11 que el sistema dice entregado, pero no se pudo abrir el archivo. Entonces, ¿qué les parece si lo pasan a PDF? Porque parece ser que el Word no pudo subir, o lo verifican, por favor. Yo supongo que cuando suben un archivo ustedes pueden verificar que se abra, ¿no? Sí, sale la previsualización. Sí, entonces en este caso yo no lo puedo visualizar y también lo quise bajar o abrirlo en Word y también el Word dice que no se puede abrir, que tiene un problema el archivo. Entonces, aprovechando ahorita, pues también iba yo a pedirles que lo subieran, por favor, los dos. No sé, tú eres Emanuel, ¿no? No sé si esté Sí, Cristian Sí, López. sí, aquí estoy, profe. ¿Quién sabe Pues qué habrá pasado? pues de una vez, a entonces lo ver, convierto de una a vez PDF y se lo súbanlo. paso a mi compañero. Sí, de una vez súbanlo para verificar que ahí está, ya que estamos ahorita en línea, y se los reviso en la tarde, ¿no? Bien, vamos, tenía yo proyectado entrar al siguiente tema el día de hoy para irlo iniciando, ¿ok? Entonces, le voy a dedicar unos minutos de esta clase a ese tema, al tema nuevo, el último tema de la unidad. Pero sí me preocupan varios detalles que seguramente ya vieron de sus trabajos. Esos detalles los tenemos que aclarar en lo general, para que no haya ningún problema en los siguientes temas que vamos a ir realizando, ¿ok? Entonces, voy a tomar la decisión ahorita de ir viendo esos detalles y voy a dedicarle como media hora al tema de hoy para irlo iniciando. Y el día viernes tienen como fecha límite entregar su práctica. Les di un día más, o sea, esta vez les di un día más para el sábado hasta las 11:30, pero obviamente el trabajo se vence el viernes a las 11:30. Han tenido una semana para realizarlo y este viernes vamos a iniciar la práctica 2, o sea, vamos a dar oficialmente el inicio de esa práctica. Igualmente el viernes vamos a dedicarle unos minutos para explicar en lo general y que observen todos los temas que trae la práctica y ir llevando la misma temática. Entonces, esa práctica se va a entregar a los 8 días. ¿Ok? Entonces, van a tener otra vez una semana, más el fin de semana, ¿no?, que se atraviesa para realizar esa práctica. De todos modos, ahorita, si hay alguna duda de lo que están haciendo, si quieren hacerme alguna consulta, me dicen para verla de una vez, ¿sí?, sobre el formato de la práctica, sobre lo que van a entregar. Profe, yo tengo una duda respecto a la práctica. Sí.
Una vez con el marco teórico es respecto a las preguntas, ¿verdad? O sea, si respondo una pregunta tengo que tener fundamentado con alguna bibliografía, un texto y después contestada la pregunta, ¿no? Sí, pero el marco teórico se refiere más a la introducción de la práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que se refiere al hecho de, por ejemplo, reportar una investigación del tema, ¿sí? Por ejemplo, mira, aquí les estoy compartiendo el formato de la práctica. Aquí en el formato de la práctica viene una introducción teórica de media cuartilla, pero ustedes van a reportar lo propio. Por ejemplo, tu equipo a lo mejor reporta, investiga respecto a los 3 instrumentos básicos que estamos viendo aquí y a lo mejor reporte cuartilla y media o 2 cuartillas de esto. Definiciones, ilustraciones, cómo se usa, pero desde el punto de vista de la investigación. Por ejemplo, pudieron haber tomado uno de los textos, ¿no?, que se les recomienda y de ahí sacado la información, o vas a la internet, a lo mejor a la página de Khan Academic y ahí bajas algo de información, pero el chiste de bajar la información no es nada más agarrar, pegar y copiar y pegar aquí, sino pues es resumirla, seleccionar lo propio al tema y colocarlo aquí. Y lo que tú estás preguntando es con respecto a contestar estas preguntas, ¿sí? Sí. Estas preguntas también puede ser que vayas, por ejemplo, al libro de Dorf, por ejemplo, de análisis de circuitos, y ahí hayas investigado lo que es un circuito serie, ¿sí? Pero no necesariamente, o sea, tiene que ser así. Si ustedes ya lo aprendieron de la clase y aquí con sus palabras quieren explicar lo que es un circuito serie, pues adelante, ¿sí? O sea, hay veces que las preguntas ya tienen ustedes el conocimiento, nada más colóquenlo aquí adecuadamente, ¿no? O sea, que se entienda. Le pueden dar sustento bibliográfico, pero si ya lo saben o si lo que viene en la práctica o lo que han visto en los apuntes de la clase o la misma clase les permite hacer la respuesta, adelante. Por ejemplo, esta última, la pregunta 5, a lo mejor esa pues sí requiere de algo de investigación, entonces pues a lo mejor entras a un sitio de internet donde expliquen adecuadamente por qué no se debe de tener energizado un circuito cuando se mide la resistencia, ¿no? Entonces pues ya ahí te apoyas y ya sacas aquí 2, 3 líneas y le pones una referencia bibliográfica. Cierro la respuesta, no sé si quedó clara. Sí, profesor. Nada más, ya concluyendo respecto al marco teórico, es investigar nada más de los objetivos, ya sean las cuartillas que sean necesarias para dar una introducción teórica a la práctica. No son las que sean necesarias. Yo estoy recomendando que una introducción o marco teórico de su práctica, de su reporte, pues máximo 2 cuartillas, ¿no? Ah, ok. Porque si no, luego me ponen 10 cuartillas de marco teórico y pues... No, ya es mucho, ya es mucho. ¿no? O sea, es una cosa, es algo resumido. O sea, lo ideal es que ustedes, apoyándose en la bibliografía, pues definan, por ejemplo, lo que es un ómetro, ¿no? Por ejemplo, si en la bibliografía que estás consultando el tema del ómetro trae 5 cuartillas, pues no vas a poner las 5 cuartillas, ¿no? O sea, porque esto nada más es una introducción a lo más importante de la práctica es el desarrollo de los temas. Y con respecto a esto, les vuelvo a mencionar, el chiste de aquí es utilizar los instrumentos. Entonces, si van al simulador, utilicen el instrumento, el multímetro, para hacer las mediciones y las ejemplificaciones. Porque si me van a reportar indicadores, pues ahí no se puede apreciar si están usando bien el multímetro, ya sea en forma de ampérmetro, de voltmetro o de ómetro, ¿ok? Entonces, al menos en esta práctica, sí se requiere que utilicen el multímetro en el simulador y que ustedes, como ya les indiqué, pues hagan una muestra, sobre todo de estas tablas, ¿no? Con 3 simulaciones, muestra que coloquen es más que suficiente y ya todo lo demás pues viene aquí en la tabla, ¿no? En los valores, ahí lo tienen que reportar. ¿Quedó claro?
Sí, profesor, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, observación de lo que es la práctica? De lo que va a ser su reporte. El que calla otorga, ¿eh? Acuérdense que no estoy pidiendo tampoco que incluyan las apéndices del formato de la práctica. Si van a poner apéndices, perdón, que sean propios, ¿ok? Por ejemplo, a lo mejor alguien dice, bueno, yo investigué las características según el fabricante de un multímetro XXN, ¿no? Entonces, pues las voy a poner aquí, pero nada más una cuartilla, dos, no vayan a poner cuartillas y cuartillas, ¿no? O sea, ese no es el objetivo. El apéndice es como para que tengan ustedes una información adicional, o bueno, el lector de su reporte, una información adicional que en cierta forma complemente el tema, pero que no es importante al tema. O sea, si en esta práctica aún ustedes no leen los apéndices, pueden hacer perfectamente la práctica, ¿sí? Porque esos temas, por ejemplo, que hemos incluido en los apéndices, ya los vi en clase. Entonces, pues, son aquí nada más como complementarios, ¿no? No es relleno tampoco, ¿eh? Bien, ¿alguna otra duda puntual? No, entonces ya acuérdense, este viernes hay que subir a plataforma el reporte de la práctica, ¿eh? Han tenido 7 días casi para hacerlo y hay una extensión de un día más para aquellos que de repente les falle la electricidad o algo pase, ¿no? Ahí tienen un día más. Entonces, por favor, háganlo así para que no tengamos retraso. ¿Sale? Bien, si no hay más preguntas de lo que es la práctica, nos vamos a pasar antes de entrar al tema a lo que son las tareas. Ahorita ya casi todos tienen de regreso o de vuelta su tarea. Pienso que es muy importante que estemos conscientes todos de que debemos de entender todos el uso del multímetro, el uso del ampérmetro, ¿ok? Entonces necesitamos forzosamente ejemplificarlo. Si observan, yo ahorita estoy en lo que sería la última parte de lo que es nuestra tarea, ¿ok? Esa tarea que ya se entregó y ya se calificó, ¿sale? Entonces, si observan, estoy en el último circuito, pero es importante subrayar aquí que muchos de ustedes no hicieron este circuito, el análisis. Yo supongo que, o lo hicieron mal, ¿no? Yo supongo que hay muchas preguntas que ustedes quieren hacer, sobre todo si tienen el interés de saber, ¿no? Cómo se hacen las cosas bien. Entonces, pues abro la comunicación para que nos expresen o que vayan pensando en algunas preguntas. Mientras tanto, voy a subrayar algo que es muy importante, ¿sí? Lo voy a poner en rojo, más que habitualmente. Bueno, lo voy a poner en amarillo. No, mejor en rojo. Recuerden, nosotros, teóricamente hablando, estamos utilizando este símbolo para indicar el ampérmetro, como ya se vio en el marco teórico de su práctica 1, y este símbolo para indicar el voltmetro, ¿ok? Acuérdense, y lo vuelvo a subrayar, el voltmetro nos permite medir un voltaje y se usa en paralelo al elemento. Entonces, nosotros tenemos que colocarlo de esta forma en cualquiera de los elementos que aparecen aquí, en cualquiera de ellos, ¿ok? Si voy a medir el voltaje entre de dos elementos en serie, como en este circuito se observa, pues lo puedo medir así, miren. Coloco aquí el positivo del voltmetro y aquí el negativo. Aquí coloco el positivo del voltmetro y aquí el negativo para medirlo. Como vamos a usar pues realmente simulación, pero en el laboratorio son
instrumentos digitales, no son analógicos, sino son digitales, pues nos permiten tener un cierto margen de error. Si lo medimos al revés, pues me va a indicar un voltaje negativo, ¿sí? Entonces, esto es importante. Si voy a medir el voltaje en otro elemento, ¿no? Pues igual agarro otro multímetro en forma de voltmetro y mido aquí el voltaje, ¿sí? Coloco aquí el positivo y aquí el negativo. ¿Alguien tiene una duda de esto? ¿Alguien tiene dudas todavía de esto? ¿Cómo medir un voltaje? No, creo que no, maestro, todo bien. Algunos de ustedes no midieron muy bien ciertos voltajes, pero más que haberse equivocado en el uso del voltmetro, los voltajes mal medidos es porque el siguiente concepto todavía hace falta que lo amacicemos más, digamos, ¿no? Aquí lo voy a hacer. Si yo voy a medir un voltaje en este nodo, o sea, yo quiero saber el voltaje de este nodo. Igualmente quiero saber el voltaje de este nodo, lo voy a medir aquí, ¿sí? Igual quiero saber el voltaje de este nodo, ¿ok? Explícitamente aquí me están pidiendo el voltaje de VA. Si observan, es un voltaje y está en el nodo A, este es el nodo A. Aunque no se ponga, como ya lo dije, el otro subíndice es el que corresponde a tierra, ¿ok? Entonces, si yo voy a medir aquí el voltaje del nodo C, la otra punta del instrumento va a ir a tierra, ¿sí? El otro subíndice que no aparece es 0. Entonces, por ejemplo, aquí, pues coloco aquí la punta del voltmetro y la otra la voy a colocar a tierra. Como aquí observamos, lo podemos conectar a este punto, ¿sí? Porque este es el punto de tierra. Entonces, este es un voltmetro. Coloco el positivo aquí, el negativo. Aquí no debe de haber errores, porque en este sentido solamente tenemos una fuente y esta fuente es positiva. Entonces, el nodo de tierra es el punto de menos voltaje. Si voy a medir el voltaje de A, pues agarro una punta, ¿sí? La coloco al voltmetro y en el positivo, ¿sí? Y en la otra terminal del voltmetro voy a colocar el nodo de tierra. ¿Quedó entendido esto? ¿Alguien todavía tiene dudas? Bien, entonces, ¿perdón? Bueno, maestro, yo tengo una duda. Bueno, Adelante, en adelante. el voltaje B entonces sería igual al de la fuente, ¿no? Sí, exactamente. Mira, están en paralelo. Ese es otro concepto que va quedando implícito, ¿no? Aquí lo voy a marcar. Esta punta y esta punta de estos dos elementos están conectados en el nodo B, ¿ok? Y esta punta y esta punta están conectados en el nodo 0, que es el nodo de tierra. Por lo tanto, el voltaje en R3 es igual al voltaje de la fuente. Algunos se equivocaron ahí, ¿ok? Algunos inventaron que había otro voltaje, pero no. Si observan, los dos elementos están en paralelo. Más sin embargo, se puede observar con respecto a R1 que la fuente no está en paralelo. O sea, estos dos elementos no están en paralelo. ¿Por qué? Pues porque la fuente está conectada al nodo B y la R1 está conectada al nodo C. Ya con una terminal que difiera, pues ya no están en paralelo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante porque muchos se me están equivocando en este sentido. Algunos dijeron que R1 tenía el voltaje de 20 volts y eso quiere decir implícitamente que ustedes están considerando que esos elementos están en paralelo y no están en paralelo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra observación o duda para aclararla? Bueno, entonces me sigo. Ahora el uso del ampérmetro. Para el ampérmetro necesitamos abrir el circuito. Ahorita como no puedo borrar las líneas de cable,
lo voy a poner aquí, ¿ok? Lo voy a poner aquí directamente en la línea del cable. O sea, abro el circuito y coloco en serie el ampérmetro. El ampérmetro va en serie. Algunos de ustedes están usando los multímetros en el simulador para medir corrientes y los están poniendo en paralelo, ¿sí? Y algunos para medir voltajes los están poniendo en serie. Rectifiquen en su conocimiento esto porque está erróneo, ¿sí? El ampérmetro es el que se usa en serie. Si yo voy a medir aquí la corriente o la voy a medir, por ejemplo, aquí voy a medir esta corriente, pues coloco el instrumento en serie, ¿sí? En serie, ¿ok? Puedo colocar el positivo aquí y el negativo aquí, o puedo colocar aquí el positivo y aquí el negativo. Lo único que va a suceder aquí es que cuando mida yo la corriente adecuadamente, el número va a ser positivo. Cuando lo mido erróneamente, el número va a ser negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el negativo de la lectura del ampérmetro me está diciendo que la corriente realmente va en sentido contrario. ¿Ok? Eso es todo lo que sucede. Ni lo vamos a hacer explotar aquí el ampérmetro ni nada. En el laboratorio lo que hacemos es dañar el ampérmetro porque se va el fusible. ¿Ok? Cuando no lo usamos bien. Bueno, en este sentido, cuando está en paralelo al elemento. ¿Ok? Entonces, si voy a medir la corriente I3, pues abro el circuito donde está circulando I3 y ahí voy a meter el ampérmetro en serie. ¿Ok? Entonces, por favor, aquellos que tengan mal este uso, todavía corrijan en su aprendizaje, en su mente, corrijan este error que tienen, porque les va a causar muchos problemas cuando vayamos al laboratorio. Bien, este problema muchos lo vieron muy difícil, de tal forma que no lo contestaron, ¿ok? Entonces, pues sí, quisiera saber por ahí alguna pregunta de algún equipo que diga, pues yo no pude empezar porque no supe o qué debo de hacer, ¿no? A ver, adelante, alguien que quiera intervenir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo resolvieron? En nuestro caso, profe, fue porque la verdad se nos la reducción de las resistencias, dado que está en el centro. Ok, más o menos entendí que lo que ustedes no alcanzaron a visualizar es cómo reducir las resistencias, ¿verdad? Ajá, sí, porque bueno, no nos permitía terminar de... Es muy importante esto que está preguntando o diciendo nuestro compañero por lo siguiente. No en todos los circuitos vamos a reducir a la mínima resistencia, ¿eh? De hecho, algunos no se pueden reducir. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar cuáles son los datos que tenemos para ver cuáles son las incógnitas que vamos a ir obteniendo al inicio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues nosotros no podemos reducir esta fuente con esta resistencia directamente, ¿no? O sea, R3 está en paralelo a la fuente, pero pues no las puedo reducir, ¿no? En ese sentido, no hay elementos a reducir aquí. Más sin embargo, estos elementos que estoy marcando aquí, ¿cómo se encuentran en el circuito? En serie. Están en serie. Aquí yo sí puedo hacer una reducción, ¿sí? Puedo reducir este circuito que ya vi que es serie y fíjense, en vez de juntarlo en este punto, sabiendo que es el mismo nodo, lo voy a conectar aquí. ¿Sí? Hagan de cuenta que ya hice la reducción de esto. Me va a quedar una resistencia equivalente 1, que es el serie de estos dos. Resistencia equivalente 1 es igual a R4 más R5, ¿sí? Entonces yo desaparezco todo esto y me quedo con esto, pero en vez de conectarlo a este punto, lo voy a conectar a este punto sabiendo, como ya lo dije, que esto es el mismo nodo, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí.
Sí. Ahora la oportunidad que nos da esto es visualizar que miren, este elemento y este elemento ahora cómo están. Estos dos elementos ahora cómo están. Paralelo. Están en paralelo y eso ya lo sabemos. ¿Por qué está en paralelo? Porque los dos terminales de los dos elementos se unen o se conectan o se comparten en estos dos nodos, en el nodo C y en el nodo B. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1 va a estar en paralelo a R2 y si observan la resistencia equivalente 2 va a ser igual al paralelo de 20 y 20, pues nos da 10 ohms. ¿Alguien tiene duda de esto? No. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esta reducción? O sea, ¿cuál es mi objetivo de hacer esta reducción? Porque cuando hace uno algo en un circuito o en un análisis, debe uno de tener un propósito. ¿Cuál creen que haya sido mi propósito de llegar a este valor? Poder reducir al máximo para obtener la corriente del sistema, bueno, la IS, y después respectivamente sacar las demás corrientes. Ok, y bueno, eso está bien de lo que dijo el compañero. ¿Alguien más tiene algo más que decir? Pues nos permite calcular la corriente y el voltaje que se encuentra dentro de esa malla, ¿no? Entre esa, no es malla, es un elemento, ¿ok? Aquí ya todo esto desapareció, ya nada más me quedó este elemento que se llama ahora R equivalente 2, ¿sale? Entonces yo tengo aquí este elemento que se llama R equivalente 2, ¿sí? Y voy a tener estos elementos así, ¿sale? Este es el nodo C, este es el nodo B, y aquí tengo la resistencia equivalente 2. Si observan, en el problema me están pidiendo calcular el voltaje de B a C, que esto es igual al voltaje de B menos el voltaje de C. Entonces, esto ya podría servirme para calcular ese voltaje. ¿Sí? ¿Qué necesito para calcular el voltaje? El voltaje de B a C. Pues según la ley de Ohm, necesito una corriente y necesito una resistencia. ¿Ok? Entonces, si observan, estos dos elementos R1 y la resistencia equivalente 2, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Se encuentran en paralelo o en serie? Serie. Están en serie, pero con respecto al nodo B y a la Tierra, que está aquí. ¿Ok? Entonces, si observan, están en serie. ¿Y cómo se comporta la corriente en los elementos en serie? Es igual. Es la misma, por lo tanto, la corriente que va a circular en R equivalente 2 es igual a la corriente 1. ¿Ya se dieron cuenta? Esto lo podemos hacer debido a que ya hicimos y se pudo hacer también esta reducción. O sea, al hacer esta reducción, nosotros encontramos este circuito. ¿Sale? Entonces, yo puedo calcular aquí, ¿no? El voltaje de B a C, sabiendo que circula R1 y sabiendo que circula, que la resistencia que haya ahí es, ¿no?, equivalente, que sería, acuérdense, esta es una resistencia equivalente, ¿no? Sí, necesitamos saber cuál es. ¿Sale? ¿Cuál es? Pues es la resistencia equivalente 2. Es la resistencia que hay aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver o alguien tiene dificultad con esto? Sí, quedó claro. Bien, entonces,
lo que vamos a hacer aquí es visualizar que tenemos esta incógnita, pero también tenemos esta incógnita, ¿sí? Por lo tanto, necesito primero encontrar una de las dos incógnitas y observo que la corriente 1 va a ser igual a ¿qué? La corriente 1 va a ser igual al voltaje, ¿no? Entre R1 más la resistencia equivalente 2. Si observan como esta corriente circula aquí y este voltaje, el voltaje de la fuente, ¿no? Está conectado aquí y está conectado aquí, pues el voltaje en estas dos resistencias es el voltaje que hay en la fuente. Por lo tanto, aquí tengo 20 volts entre lo que sería 20 ohms, porque acuérdense, R1 vale 10 y la resistencia equivalente 2 vale 10, entonces vale 20 ohms. Y esto me da 1 ampere. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora regreso al voltaje BC, perdón, el voltaje BC va a ser igual a I1, que es de 1 ampere, que multiplica a la resistencia equivalente 2, no a todo, solo a la resistencia equivalente 2. Acuérdense, el voltaje se está midiendo de aquí a aquí. ¿Ok? Aquí tengo un voltmetro, miren, aquí lo voy a poner otra vez. ¿Sale? Entonces, coloco aquí 10 ohms. ¿Ok? ¿Y esto cuánto me da? Pues 10 por 1, 10 volts. ¿Sale? Como son iguales las resistencias y las resistencias en serie, cuando son iguales, van a tener el mismo voltaje en serie, ¿sí? ¿Por qué? Porque son iguales los resistores. La corriente es la misma, los resistores son iguales, pues el voltaje también es el mismo. ¿Ok? Entonces aquí ya encontramos tanto el voltaje BC como la corriente 1. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? El valor más sencillo de calcular es la I3, porque como ya lo hemos visto, el voltaje en la fuente es paralelo a R3, por lo tanto, en I3 tenemos el voltaje de la fuente, y la ley de Ohm me dice que es voltaje entre resistencia. Entonces aquí tenemos 20 volts entre 5 ohms, que esto es igual a 4 amperes. Entonces aquí ya tenemos también este valor. ¿Sí? Ya tenemos I3, ya tenemos I1, ya tenemos el voltaje BC. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular la corriente 4, esta corriente que está aquí. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la corriente 4? Bien, la corriente 4 solamente está circulando en R4 y R5. Solamente, ¿por qué? Pues porque están en serie. Vamos a regresar a estos elementos. ¿Ok? Voy a borrar esto, que ya expliqué. Y vamos a regresar al circuito. Ahora lo que me interesa es calcular la corriente que circula aquí. Observen, toda esta corriente, debido a que estos elementos están en serie, pues es I4. ¿Ok? Pero ya vimos que estos elementos están en paralelo a este R2. Y cuando sacamos el paralelo, ¿no? Que nos dio 10 ohms, observamos que el voltaje en ese paralelo es de 10 volts. Por lo tanto, desde aquí hasta acá, aquí vamos a medir 10 volts. Aquí hay 10 volts, ¿no? Ya lo escribí mal, déjenme borrarlo. Aquí tenemos 10 volts. ¿Por qué tenemos 10 volts? Porque está en paralelo a R2. Cuando obtuvimos el paralelo de esto y R2, obtuvimos 10 volts. Por lo tanto, aquí hay 10 volts. ¿Sale? Entonces, ya es muy fácil porque la corriente 4, según la ley de Ohm, va a ser igual al voltaje,
¿no? Al voltaje en los elementos R4, R5, ¿no? Que están en serie, entre la resistencia, ¿no? Que sería R4 más R5. Esto es igual a 10 volts entre 20 ohms. Entonces, I4 es igual a 1/2, 0.5 amperes, o lo que algunos dirían 500 miliamperes. ¿Alguien tiene duda de esto? Estamos analizando este circuito que, entre comillas, es el más complejo de la serie de la tarea. Estamos aprendiendo cómo usar el voltmetro, el ampérmetro, cómo visualizar voltajes en paralelo, cómo visualizar las corrientes en serie, ¿no? Todo eso ya lo hemos aprendido. ¿Sale? Bien, entonces ya tenemos la corriente 4. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que no, profe. No, profe. Gracias. Por favor, estoy para ayudarlos, ¿eh? Entonces, en el momento que ustedes nos digan, ¿hay alguna duda? Pues le buscamos, ¿no? Explicarlo de otra forma. Bien, nos hace falta la corriente de la fuente. Miren, la corriente de la fuente, la voy a especificar aquí en rojo, está entrando al nodo B. La corriente 4 está saliendo del nodo B, la corriente 4. La corriente 3 está saliendo también del nodo B. Y esta corriente que estoy marcando aquí, que es la corriente en R2, acuérdense, ahorita no estoy diciendo que es la corriente 1, sino que es la corriente en R2. ¿Por qué? Porque estoy en el circuito original. En el circuito donde hicimos la simplificación, sí pudimos decir que es la corriente 1 porque estábamos viendo la resistencia equivalente 2, pero aquí solamente estamos viendo R2. ¿Ok? Entonces, esta es la corriente R2, pero lo importante es que observen que está saliendo. ¿Ok? Entonces, como conclusión, lo voy a poner aquí en rojo, la corriente de la fuente que está entrando y todas las demás están saliendo, va a ser igual a la suma de R2, la corriente en R2, más la corriente 4, más la corriente 3. Y si observamos, la corriente 4 vale 0.5 amperes, esta de aquí. La corriente 3 vale 4 amperes, esta de aquí. Y la corriente 2, ¿alguien me puede decir a qué es igual la corriente 2? O ya se perdieron. A 1 ampere, ¿no? Ahora dime por qué es igual a 1 amper. Bueno, como vimos en el ejercicio, cuando calculamos la corriente I1, obviamente al estar en serie, dijimos que la corriente es lo mismo durante todo el circuito. Aquí, en este circuito, ¿no? En la reducción. Ajá. En la reducción es claro, ¿no? Es claro que estaban en serie. Pero aquí no está en serie. R2 y R1 no está en serie. Aquí aprovecho para decirle a todos aquellos que se han equivocado en este concepto que R2 y R1 no están en serie. ¿Por qué? ¿Por qué no están en serie? Porque hay un tercero en discordia. Miren, aquí está conectado R4 y R5. Y los elementos en serie son aquellos que solamente están conectados a través de una de sus terminales en un punto o nodo. Entonces aquí no están en serie. ¿Cómo demuestro la corriente R2? Que a la postre va a tener razón el compañero. Pero la corriente R2 es igual al voltaje en R2 entre R2, ley de Ohm. ¿Pero a qué es igual el voltaje R2?
Pues aquí ya lo vimos, ¿no? O sea, cuando sacamos el paralelo, pues observamos que era de 10 volts. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un voltaje. ¿Sí? Sí, hasta ahí va bien. Ok, entonces, es importante visualizar cuáles serían esos voltajes, ¿no? Que se tienen en cada uno de los elementos para visualizar cuáles son las corrientes, ¿ok? Porque si no, luego nos perdemos dentro de todo lo que sería el análisis. ¿Dudas? No, ya quedó más claro, maestro. Creo que Gracias. no. Entonces, lo más simple es, si nosotros tenemos los datos adecuados, ir calculando los voltajes en los elementos cuando esto se ofrezca, ¿sí? Alguien me puede decir, bueno, si este es el elemento R5, yo puedo decir que aquí circula la corriente 5, y les diría yo, sí, tienen razón, nada más que como están en serie, pues la corriente 5 va a ser igual a la corriente 4, ¿sale? Entonces, esto es importante, ¿no? De visualizar. Porque es las características de cuando los elementos están en serie, que tienen la misma corriente, y cuando los elementos están en paralelo, como estos que están aquí, que tienen el mismo voltaje. ¿Sale? Bien, entonces, para concluir, porque bueno, ya visualizamos lo que sería la corriente S, la corriente S que está aquí. Esta corriente S, ¿no? Nos está permitiendo visualizar que tenemos 5.5 amperes aquí, ¿no? Pero nos falta este trago para muchos es un poco difícil de visualizar. ¿Cuál es el voltaje en VA? ¿Sí? Algunos ya lo simularon y ya observaron que si yo agarro un voltmetro, coloco aquí el positivo en VA y el negativo del voltmetro lo voy a colocar en la terminal de tierra, aquí. Y entonces aquí me va a decir el voltaje de VA. Pero eso es relativamente fácil a la hora de simularlo, ¿sí? Ahora, ¿cómo demuestro cuánto vale ese voltaje, teóricamente hablando? Bueno, hay dos formas, ¿ok? Primera forma, déjenme borrar por aquí unas cosas. Esto es igual a 1 ampere. ¿Sí? Y aquí tenemos 10 volts. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí tenemos 10 volts. Y ya, ¿no? Ya podemos borrar esto de aquí. Bien, entonces, hay dos formas de calcular VA. Primera forma, observo lo que sucede en los elementos que me asocian este voltaje hasta el punto de tierra. En el camino a tierra encontramos I4 y R4 y encontramos R1 y 10 ohms. ¿Ok? Entonces, podemos visualizar que aquí va a haber I4 por R4 más R1 por I1. Esto es igual a
0.5 amperes que multiplica a 14 ohms más 10 ohms que multiplica a 1 ampere. Entonces aquí tenemos 7 volts, 14 por 0.5 más 10 por 1, 10 volts. En total tenemos 17 volts. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Estamos observando lo que sucede en esta trayectoria hasta Tierra. ¿Dudas? Ninguna, profe. Ok. Entonces observamos la dirección de las corrientes también, que es importante. Cómo se están comportando hasta llegar a Tierra. ¿Sale? Ahora bien, vamos a ver la otra solución. Esta I3 ya vimos que es de 4 amperes, ¿no? Y ya observamos que aquí hay en I4 0.5 amperes. Entonces, ya podemos borrar esto que tenemos aquí, ¿no? Bien. La otra solución para BA es observar de este lado, por si quieren visualizarlo, qué es lo que sucede de este lado a Tierra. ¿Por qué? Porque pues por este lado también podemos, digamos, en cierta forma medir el voltaje, ¿sí? Entonces tenemos una caída de voltaje en R5 y una caída de voltaje en R3, ¿ok? Entonces, si observan, la corriente 3 va hacia Tierra. Entonces, lo que va a suceder aquí es que tenemos el voltaje en R3 lleva un sentido, ¿ok? Pero el voltaje en R5 lleva el sentido contrario, ¿sí? Entonces, si observan, vamos a visualizar lo que sucede en estos dos voltajes, ¿sí? Tenemos aquí BR3, que es igual a la corriente 3 por R3. Esto es igual a 4 amperes, que multiplica a 5 ohms, que es igual a 20 volts. Lo cual confirma que estos elementos al estar en paralelo pues tienen 20 volts. Ahora aquí el voltaje en R5 es igual a lo que sería I4. Acuérdense que R4 y R5 están en serie, que multiplica a R5. Y esto es igual a 0.5 amperes, que multiplica a 6 ohms. Esto es igual a 3 volts. El voltaje en R5. ¿Ok? Da 3 volts. Entonces, aquí a la hora de definir el voltaje VA, observamos que vamos a tener un voltaje que va a Tierra y un voltaje que va contrario a esto. Entonces podemos observar que vamos a restar el voltaje de R5, con lo cual tenemos 20 volts menos 3 volts igual a 17 volts. Entonces, tanto por un lado como por el otro, nos debe dar el mismo resultado y debe de coincidir con la simulación, que podría ser ahorita la comprobación que nosotros podemos tener
de el voltaje en este nodo, ¿no? En el nodo BA. ¿Dudas? No. Creo que no, profe. Ok, entonces, cuando las corrientes van digamos, en la misma dirección, ¿no? A la hora de estar analizando un determinado circuito para un voltaje en un nodo, pues como que se van sumando, ¿no? Cuando las corrientes van en sentido contrario, ¿no? O parten, ¿no? En sentidos opuestos, pues como que observamos que se están restando, ¿sí? Esto lo vamos a detallar más cuando veamos la ley de las corrientes de Kirchhoff. Y ahorita aprovecho para decirle a aquel equipo que no anoté, pero sabe, ¿no? Ese equipo sabe que estos ejercicios no se les solicitó utilizar las leyes de Kirchhoff. Solamente la ley de Ohm, porque si se dan cuenta, lo podemos hacer a través de la ley de Ohm, no a través de las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Bien. ¿Alguien todavía tiene alguna pregunta que quisiera hacer específicamente? Por ahí tienen sus ejercicios ya con ustedes. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta que ahorita nos pudiera servir. No de este ejercicio, sino de todos. Por mi parte ya no, profe. Ok. Creo que yo sí tenía una. Sí, adelante. Sí, compañero. Sí, espera. ¿De qué equipo es? Del equipo 3. Ok. Era en el 3.4, del voltaje BD, sí era 6 volts. 3.4. Ok. 3.4, ajá. Miren, lo que nos va a permitir nuestro compañero, ¿cómo te llamas? Jeremy. Jeremy, ¿no? Cázares o Casares. Sí. Cázares. Bueno, miren, esto es algo muy importante. El otro ejercicio me lo permitió hablar, pero aquí lo vuelvo a decir. El voltaje en este nodo, a ver, Jeremy, el voltaje en este nodo, con respecto a quién lo vamos a medir. A la resistencia 3, ¿no? No. Digo, a la 4. El voltaje en el nodo, nodo. ¿Con respecto a quién lo vamos a medir? A la intensidad 2, conforme a las resistencias, ¿no? No. Yo agarro aquí el voltmetro. Acuérdate, dije, con respecto a quién lo vamos a medir, no cómo lo vamos a calcular. ¿Sí? Este es el positivo del voltmetro. El negativo del voltmetro, ¿a dónde lo conecto? A tierra directo. A tierra. Entonces, la respuesta es el voltaje en los nodos, en cualquier nodo, de cualquier circuito, lo van a medir con respecto a tierra. ¿Sí? Lo van a medir con respecto a tierra. ¿Sale? Entonces, ahí ya tienes la solución. O sea, si el voltaje del nodo BD lo voy a medir con respecto a tierra y lo visualizo de esta forma, el único elemento que está asociado a esta medición es R4. Por lo tanto, el voltaje BD es igual al voltaje en R4. ¿Sale? ¿Quedó claro? Porque muchos lo están midiendo con respecto a la fuente, al positivo de la fuente. Entonces eso pues nunca les va a dar el resultado correcto. Aquí vamos a tener, Jeremy, la corriente 2, que ustedes la calcularon, parece ser bien, ¿no? La corriente 2, ¿a qué es igual? A 3 amperes. A 3 amperes. Como R3 está en serie con R4,
Pues yo aquí tengo 3 amperes. Por lo tanto, esto es igual a 2 ohms, ley de Ohm, resistencia por corriente, por 3 amperes. Entonces, el voltaje VD es igual a 6 volts. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, lo que tenía duda es que el otro día dijo que para calcular en sí también se tenía que restar a la fuente para la caída de voltaje que hay en la resistencia. Pero Pero entonces... ese es cuando tenemos una resistencia en serie a la fuente, Ah, ok. ¿sí? Si esta resistencia está en serie a la fuente, es más, miren, este circuito, si yo le pongo aquí 2 resistencias, ya es un circuito distinto con una sola. Hay que calcular si esta es la resistencia X y esta es la resistencia Y, que qué fea me salió, pero bueno. Hay que calcular la caída de los voltajes de Y y de X antes de decir cuál es el voltaje en este nodo, en el nodo 1. Ay, perdón, ya me fui. ¿Qué es lo que Jeremy está subrayando? El voltaje en el nodo 1, igual lo voy a medir igual, ¿eh? O sea, yo coloco aquí un voltmetro, y obviamente lo mido con respecto a tierra. Este es el positivo y este es el negativo del voltmetro. Entonces, si tengo estas resistencias en serie a la fuente, entonces les tengo que restar la caída de voltaje de estas resistencias. Sí, sobre todo pues, la que está en la parte superior, ¿no? O sea, daría otro problema. Pero es importante que lo hayas preguntado para hacer las aclaraciones y que todo quede claro, ¿no? Sí, ¿alguna otra duda, Jeremy? No, ya, sería todo. Gracias, maestro. No. Ya me quedó claro. Sí. ¿Alguien más? ¿Dudas? De cualquier problema, ¿eh? Por ahí tienen lo que les regresé. Espero que el integrante, ya lo habíamos acordado, el integrante que recibe las notas de la tarea o de la práctica las debe de compartir con los demás inmediatamente para que las tengan. ¿Sí? Bien, ahora por ahí les he asignado algunas calificaciones. Desafortunadamente, pues hay que hacer la asignación de calificaciones y esto es respecto a que si los problemas estuvieron bien analizados, ¿ok? Entonces, aquellos que no analizaron algún problema, pues tienen un punto menos del 10. Todos empezaron con el 10 y bueno, pues ahí fuimos bajando puntos porque pues no podíamos, ponerle la misma calificación a un equipo, por ejemplo, el equipo 2 que tiene 90%, pues prácticamente nada más se equivocó en un problema, ¿no? A razón. A otro equipo que tuviera 4 o 5 problemas mal, pues obviamente pues no deben de llevar la misma calificación. Esto lo digo porque es importante que cuando ustedes entreguen un trabajo, todos lo revisen. Y yo he observado en esta tarea que algunos miembros del equipo estuvieron bien en sus análisis y otros no estuvieron tan bien. Entonces, entre los 3 deben de revisar lo que se va a entregar para corregirlo un poquito antes. Y si tienen dudas, pues ya les dije que me pueden preguntar. Muchos me estuvieron preguntando, por el chat o me mandaban un mensaje o aquí mismo en clase. ¿Sale? Bueno, hay muchas dudas seguramente todavía de algunos miembros del grupo. Yo les pido que me las apunten y que me las hagan en la siguiente clase para que podamos despejarlas, ¿ok? Ya subrayé, por favor, ya subrayé que los elementos en serie, cuando están en serie,
cuando están en paralelo, que los elementos en serie tienen la misma corriente, los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje, que el voltmetro se utiliza en paralelo para medir un voltaje y que el ampérmetro se utiliza en serie, siempre en serie, al elemento donde se va a medir la corriente. También ya les dije que es importante que configuren su multímetro en el simulador para que la configuración esté bien. Algunos de ustedes mandaron sus simulaciones y a la hora de leerlas decía 0.08 picovolts. Pues eso quiere decir que no conectaron el instrumento, porque si está energizado el circuito, pues no puede medir picovolts, ¿ok? Entonces, así mismo para las corrientes, ¿no? Algunos están colocando los instrumentos para medir la corriente, el ampérmetro, en paralelo, pues eso está mal, ¿ok? Algunos están colocando para medir los voltajes en serie, pues eso también está mal. ¿Ok? Entonces, corríjanlo, por favor, sobre todo en lo conceptual, para que en las demás tareas y prácticas estén reportando bien los datos, por favor. Bien. ¿Dudas? ¿Alguna otra observación quieran hacer? Bien, entonces, recuerden, los trabajos y las prácticas y las tareas que estemos dejando llevan la finalidad de que aprendamos, ¿sí? No de conseguir una calificación y ya, sino que aprendamos y que ese aprendizaje lo podamos compartir o lo podamos utilizar en las siguientes tareas y prácticas para que pues todo vaya bien, ¿no? Por aquí Diego Fernando pregunta que me dijo que no se está grabando la sesión. Pues qué pena, ahora sí que se nos olvidó y no grabamos la sesión. Ya ni modos, ¿no? Ya todo lo que explicamos ya no quedó grabado. Y ya no hay nada que hacer, ¿no? Al respecto. Pero gracias, Diego. Ya lo puse a grabar porque voy a tocar el inicio del siguiente tema. Y bueno, por aquí José Antonio me pregunta, y muchos lo tienen así, dice, a nosotros nos dijo que el primero tenía muchos errores. ¿Cómo tiene que ser? Ok, miren, me voy a regresar a lo que sería los problemas, porque creo que es importante. Muchos, de hecho, tienen alguna anotación aquí. Por favor, aquí dice el problema. Jóvenes, el problema aquí dice: de las redes de la figura E31, ¿cuáles elementos individuales están en serie y cuáles en paralelo? Solo tome en cuenta elementos individuales. No considere la combinación de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a hacer ninguna reducción de circuitos. Solamente se va a decir cómo están. Entonces, para la pregunta de nuestro compañero y también para visualización de todos, observen que estos elementos R3, R5 y R4 están compartiendo una terminal en este nodo, el nodo 1, y los mismos están compartiendo otra terminal en el nodo 2. Ustedes pueden enumerar los nodos si no están numerados. Por lo tanto, estos elementos están en paralelo. O sea, estos elementos están en paralelo. Mientras que R1, la fuente, y R2 están compartiendo solamente una terminal con un elemento más. R2 con E1 y E1 con R1. Estos están en serie. ¿Ok? Muchos se equivocaron en esto. Muchos dijeron que R1 estaba en serie con R4. Pero ¿por dónde, no? Si aquí está R3 y R5. Acuérdense que los elementos que están en serie, válgase la expresión, perdonen que la use, son como los novios, ¿no? O sea, los novios son dos.
no son 3, o sea, un tercero en discordia, pues ya sería otra cosa, ¿no? Pero bueno, generalmente pues tenemos solamente 2 involucrados ahí, ¿no? Entonces en serie pues tenemos solamente 2, porque si no ya no sería la misma corriente aparte de eso, ¿no? ¿Sale? Entonces observen aquí, en este circuito, R7, R8, R6 y R9, R7, R6 y R9 comparten sus terminales en el nodo 1 y aparte lo comparten en el nodo de tierra, en el nodo 0. Por lo tanto, están en paralelo. Mientras que 8, si observan, 8 solamente está conectada a la fuente. Recuerden que la fuente está conectada a tierra por el otro lado. Entonces, pues 8 está en serie con E2 y así sucesivamente. O sea, si vemos en el problema que más se equivocaron aquí es en el inciso D, casi, bueno, más del 50% de ustedes se equivocaron. Si a mí me preguntan cuáles elementos están en paralelo, pues los únicos elementos que están en paralelo, y eso si lo dibujo aquí, es la fuente E5 con R104. ¿Por qué? Porque comparten aquí su terminal, ¿no? Y el terminal de tierra. Entonces estos elementos están en paralelo. Comparten sus 2 terminales en 2 nodos, el nodo 1, digamos, y el nodo de tierra. ¿Ok? Pero R103 no está en serie con R101. ¿Por qué? Porque hay un tercero en discordia que es R102. O sea, en este nodo hay un tercer elemento. Entonces no puede estar en serie. Estos no pueden estar en serie. ¿Ok? No están. R102 no está en serie con R103. ¿Por qué? Porque está un tercero en discordia, R101. ¿Sale? Y R102 nunca va a estar en paralelo con R104 porque deberían de compartir sus terminales en 2 nodos. Y aquí tenemos el nodo 2 y aquí tenemos el nodo 1. Entonces, ninguno de estos elementos, excepto R104 y la fuente E5, están en paralelo. Solamente. Y en serie, pues solamente están R101 y la fuente. Estos están en serie. De esto sería más fácil, el inciso C es más fácil. ¿Por qué? Porque se observa que R12, R14 y R13 están conectados al nodo 1 y por el otro lado están conectados a tierra. Entonces están en paralelo estos elementos, estos de aquí. Pero R11 nunca va a estar en serie con R14 porque hay dos elementos en discordia, que es R12 y R13. ¿Sale? Entonces, el R11 está en serie con la fuente porque es con la única que comparte una de sus terminales en este punto. ¿Quedó claro? Para aquel que estaba preguntando sobre todo. ¿Alguien tiene dudas? Creo que no, profe. Bueno, entonces, vamos a pasarnos a una presentación que seguramente les voy a estar compartiendo más tarde para que la tengan. Y esta presentación, rápidamente, solamente vamos a ver aquí el inicio. Esta presentación vamos a ver las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Aquí tienen una pequeña introducción, ¿sí? Un circuito eléctrico o red eléctrica consiste en una serie de elementos simples interconectados entre sí. El circuito debe tener al menos una fuente de tensión o una fuente de intensidad de corriente.
la interconexión de estos elementos y las fuentes conduce a una nueva relación entre las corrientes eléctricas y las tensiones. Estas relaciones y sus ecuaciones correspondientes, junto con la relación corriente-tensión de cada elemento individual, permitirá resolver el circuito. ¿Ok? Vamos a hacer unas definiciones que ya hemos estado observando. El nodo. Se dice que el nodo se llama un punto en el cual 2 o 3 o más elementos se conectan en un circuito. Por ejemplo, el nodo B1. Aquí tenemos el nodo B1. Esto que tenemos aquí es el nodo B1 y este sería el nodo B2. Ahí se conectan varios elementos, ¿sí? El nodo de referencia también es un nodo. Bien, trayectoria. Se define como trayectoria a una ruta que parte de un nodo pasando a través de elementos simples y nodos y podría terminar o podría hasta ahí. Por ejemplo, si yo empiezo la ruta en el nodo 1, me voy al nodo 3 y termino en el nodo 2, pues esa es una trayectoria, ¿sí? Otra trayectoria sería si empiezo en el nodo 1, me voy al nodo 2 y termino en el nodo 3. Me parece que ya me... Permítanme, es que esto me estorba. Bien, para no meterme con esto, podría ser el nodo 1, con el nodo 3, regreso a la fuente y voy otra vez al nodo 1, ¿no? O me quedo donde está la fuente. Entonces ese sería otro concepto, el concepto de nodo, el concepto de trayectoria. El concepto de rama, se dice que rama en un circuito es todo elemento, por ejemplo este que estoy subrayando, con sus nodos que lo acompañan, ¿sí? Entonces aquí tenemos una rama, aquí tenemos otra rama. Aquí podríamos tener otra rama con este elemento, o aquí podríamos tener otra rama, que es el elemento con los dos nodos que lo acompañan. Aparte de eso, tenemos una trayectoria cerrada o lazo. ¿Sale? La trayectoria cerrada o lazo es la siguiente, o sea, ahorita lo voy a ejemplificar. Déjenme borrar esto. Una trayectoria cerrada o lazo se puede identificar aquí como si parto del nodo 1, voy al nodo 2, paso por ese elemento, voy al nodo 3, paso por estos elementos y regreso al mismo nodo de partida. ¿Okay? Entonces, esta es una trayectoria cerrada o lazo. También podemos observar que tenemos una trayectoria cerrada o lazo aquí en esto que estoy ejemplificando, ¿sí? Por este elemento voy subiendo y regreso al mismo nodo. ¿Okay? También podría ser una trayectoria cerrada o lazo si observo esta otra trayectoria que estoy indicando, regresando al mismo nodo. ¿Okay? Entonces aquí podría haber varias trayectorias cerradas o lazos. En una trayectoria cerrada o lazo, parto de un nodo, paso por diferentes elementos del circuito y nodos y regreso al nodo de partida. Se caracteriza por no pasar más de 2 veces por un determinado, por los nodos que estoy pasando. Por ejemplo, podríamos observar una trayectoria cerrada o lazo a esta que estoy indicando aquí, que es como quien dice la trayectoria externa, ¿sí? Y regreso al mismo nodo, al nodo 1. Entonces hay varias trayectorias cerradas o lazos en este circuito que podemos ejemplificar, ¿ok?
Bueno, esa es otra definición que nos va a servir para el análisis de los circuitos con las leyes de Kirchhoff. Bien, una trayectoria cerrada cuando se utiliza en el método de mallas se llama malla, ¿ok? Y generalmente son las trayectorias internas, de tal forma de que si yo parto de este nodo 1 y voy por estos dos elementos y regreso por este elemento, pues esto podría ser para nosotros una malla, que al final es una trayectoria cerrada. Nada más que aquí se le llama malla cuando se utiliza en el método de mallas. ¿Ok? Entonces aquí podríamos tener una, aquí podríamos tener otra trayectoria cerrada, ¿no? Y aquí al interior también podríamos tener una trayectoria cerrada. Entonces aquí existen 4 mallas, no nada más que se estudian las mallas internas. Si observan, la cuarta sería la que está en el exterior. ¿Sale? Parto del nodo 1, recorro estos elementos a través del nodo 2 y la fuente y regreso al nodo 1. Entonces esta es una trayectoria cerrada o malla. Estos conceptos les voy a pedir que los estén repasando para que cuando estemos estudiando las leyes de Kirchhoff o el método de mallas después, no tengamos ningún problema. Aunque ya hemos estado manejando elementos en serie, aquí estoy ejemplificando los elementos en serie. Acuérdense, los elementos en serie son aquellos que solamente están conectados en un punto a otro elemento. No hay un tercero en discordia. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos R1 en serie con R2, R2 en serie con R3, R3 en serie con la fuente y la fuente en serie con R1. Como todos están conectados, se observa que todos los elementos tienen la misma corriente, que es una característica de los elementos en serie. Igual aquí, lo que estamos usando aquí es una fuente alterna, pero que está conectada a R1, R1 a R2 y R2 a R3 y regresan al, digamos, si partimos de este punto, pues regresa la trayectoria al mismo nodo. Esta es una trayectoria cerrada simple que tiene una corriente únicamente porque todos los elementos están en serie. Igual aquí, si observan en el dibujo de abajo, podemos establecer una trayectoria cerrada simple porque no hay más trayectorias y ella va a tener la misma corriente. Esto quiere decir que la corriente 1 es igual a la corriente 2, es igual a la corriente 3 y es igual a la corriente IS. Todas son el mismo valor porque están en elementos en serie. ¿Cuándo los elementos están en serie? Cuando no solamente se conectan con otro elemento a través de un nodo simple. Un nodo simple es aquel que solamente tiene 2 elementos de un circuito conectado al punto. Y aquí, bueno, si observan, ya hemos visto que podemos reducir este circuito a este otro circuito, ¿no? Pero al final vamos a tener una trayectoria cerrada simple donde se tiene una corriente solamente, ¿no? La corriente de la fuente o la corriente de la resistencia. Entonces, este es el ejemplo de lo que son los elementos en serie, ¿no? Y aquí les dejo la definición para que la estudien porque algunos todavía tuvieron problemas en los ejercicios, ¿ok? Entonces, acuérdense, aquí tenemos una batería conectada a unos focos, a 2 focos, y se está midiendo la corriente. Acuérdense, la corriente se mide en serie y es la misma en los circuitos serie. Aquí tenemos elementos en paralelo. Observen aquí que todos estos elementos se están conectando en el nodo 1 y en el nodo 2 sus terminales. Comparten sus terminales a través de 2 nodos. Entonces, estos elementos están en paralelo. Igual que en la figura de abajo, en el nodo A y en lo que sería el nodo B. La característica de los elementos en paralelo es que tienen el mismo voltaje. Voltaje B1, voltaje B2 y voltaje B3 van a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Okay? Entonces aquí les voy a dejar la definición de elementos en paralelo con otro ejemplo para que lo observen y lo estudien. ¿Sale?
Y bueno, voy a retomar circuitos mixtos antes de empezar a definir las leyes de Kirchhoff y empezar a hacer ejercicios. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, esta presentación se la subo más tarde en la tarde, por la tarde, para que la vayan viendo y observen los ejercicios que vamos a estar haciendo en las siguientes clases. No va a ser la clase del viernes, porque el viernes vamos a hacer la práctica. Y todavía si hay dudas de cómo van a hacer el reporte de la práctica 1, me pueden preguntar el viernes, porque se cierra a las 11:30 de la noche. ¿Ok? Entonces, les pido por favor que vean cuáles son sus dudas para que el viernes las podamos todavía tratar y puedan entregar adecuadamente y en tiempo su reporte de práctica. Si no hay dudas, les deseo una buena tarde. Nos vemos el viernes. Gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos.